Venezuela se va a levantar. Lo que estamos haciendo es adelantándonos a las fiestas que van a hacer continuamente. Esto es lo que viene para nuestra nación. Pero Dios se lo muestra antes a su profeta, a la iglesia, para que la iglesia empiece adelantadamente a alabar y adorar, a preparar la tierra para el gran movimiento, porque ya empezó el río poderoso de los milagros en Venezuela. Lluvia cae, yo me despojo de todo lo que tengo, delante de tu trono solo quiero danzar. Mi carne ahora se sujeta, bendice a la mía, bendice a Jehová. Formemos todos una nube, cantando y danzando a Jehová. esa nube la va a formar aquí, alabando, adorando, declarando la palabra. Esa es la nube que se empieza a formar aquí, sino en toda Venezuela, en cadena, con nuestros hermanos que están alabando en otras iglesias, que están adorando. Nosotros nos tenemos que conectar con el Dios verdadero, con el 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 verdadero, el que abre los cielos, el que abre los cielos. Danzando con gozo y sin parar, se abren los cielos y la lluvia cae. Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae. Lluvia abundante viene. ¿Cuántos lo creen? La vueltica, Miguel, la vueltica. Lluvia abundante viene, lluvia abundante viene, lluvia abundante viene, lluvia abundante viene, lluvia abundante viene. La alabanza se torna una nube, toda tu fuerza danzando con gozo y sin parar, se abren los cielos y la lluvia cae. La alabanza se forma una nube, danzando con gozo y sin parar, se abren los cielos y la lluvia cae. Lluvia cae, lluvia cae, lluvia abundante viene. Lluvia abundante viene, 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 lluvia abundante viene. Eso es lo que está pasando en cada ciudad donde Dios nos está mandando en esas cruzadas. Es una bendición y es un río de bendiciones. Empezaron esos ríos que Dios habló. Por eso es que cada uno tiene que ver a la palabra que Dios da en la casa. En el 2009, en el 2010, 2012, hay palabras proféticas y hay que los que nacen en casa. ¿Cuáles son los nacidos en casa? Dios va a bendecir a la familia con abundancia. Con abundancia. Eso es la palabra que Dios ha revelado a esta casa, Venezuela. Porque hay crisis, porque hay presión, porque al mayor presión, mayor es la bendición. Cuando tú eres madurando en el evangelio, en una iglesia apostólica, tienes que ver que las presiones son las señales, son esos tips espirituales que Dios te da para que te prepares a recibir la gran bendición que viene en camino. Yo no sé si lo creyeron nada más que 10, pero yo lo creo en mi corazón. Hay que caminar en la palabra que Dios da y eso tiene su lucha, eso tiene sus pruebas, pero hay que cuidarla, no tienes que dejarla caer.
Nosotros somos llamados hijos de Jehová de los ejércitos, somos guerreros en el Señor, en el reino de Dios. Hay otros reinos paralelos que quiere destruir. Cada vez que usted le da una palabra de bendición, tiene que saber que Satanás va a tratar de venir a robar la bendición. Si antes vivías bajo del poder del maligno, bajo el pecado, hoy en día estás en Cristo Jesús peleando contra esas cosas. Hay muchos que no han alcanzado todavía a derrotar esas áreas, pero ya Cristo lo hizo. O sea, nos toca trabajar en la fe y la obediencia. Dios le dijo a Abraham que si cree, él le creyó, así fue, él le creyó a Dios. Y por creer le fue contado por justicia. Ahora, eso es lo que dice la Escritura. Pero como siempre lo repito, Abraham no lo leyó porque la Biblia todavía no estaba escrita. La palabra de Dios vino a su espíritu. ¿Cuántas veces ha leído la palabra y no la entiende? ¿Cuántas veces le predicaron y nada? Pero ahorita hay cielos abiertos. Ahorita lo que está pasando con la palabra es tremendo. La palabra que había leído muchas veces no había causado un efecto. Pero ahorita la palabra está, los cielos abiertos. Lo que usted suelte, eso empieza a establecerse. ¿Cómo? La característica en la santidad, en la obediencia. Porque ¿qué quieres manipular la palabra de Dios para conveniencia? Se acabó eso, por las ofensas o para defenderte contra el hermano. Eso no es así. Es tiempo de gracia y abundante gracia. Ante la abundancia de alimento que venga ahorita, primero está fluyendo la abundancia de la palabra. Ahorita está fluyendo el río de la palabra y de los milagros. ¿Ves? Porque la gente está enferma, no tiene plata, no tiene esto, no tiene lo otro, pero tiene a Jesús. Y aunque no lo conozca, están beneficiándose de estos señales y milagros que por causa de la iglesia de Jesucristo ha desatado en los cielos. Dios dijo que te da autoridad, que todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, como le dijo Pablo a Timoteo, hoy te digo, no te descuides, no te distraigas, apercíbete de todas estas cosas que ya te he advertido antes. Dice, tú mantente fiel, firme con lo que aprendiste y de quién has aprendido. Si usted está aquí, usted sabe que aquí se enseña que buscar la harina pan primero, el azúcar primero, la leche primero, los carros primero, las casas primero. ¿Verdad que no? Eso era en el mundo, en el sistema, en la religión, disfrazado de fe, disfrazado de buena doctrina. Aquí se enseña primero a honrar, a amar al verdadero Dios, a Jesucristo, porque Él dice que lo que decida el Hijo, el Padre lo recibe arriba. Dice, y este es el verdadero. Estuvimos con el apóstol compartiendo la palabra y orando, y es verdad, hay que conocer al verdadero. Si hay cosas que todavía en el corazón, usted tiene que anhelar más. Mientras más conozca al verdadero, esas cosas van a ir saliendo. Pero como decía el pastor Carlos hace rato, hay cosas que no es el diablo, hay cosas que es el corazón engañoso. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño ¿qué? La mente y lo más profundo. Entonces, no hay nada oculto. Hay mucha inmoralidad en la iglesia. Todavía hay que limpiar eso y hay que hacerlo rápido. Hay que determinar si ya no puede estar en dos pensamientos. O eres de Baal, o eres de Jesucristo, o eres de Baal. ¿Entiendes? Pero nosotros somos ¿de quién? De Jesucristo. Tenemos que aprender que esos pensamientos de derrota, de fracaso, vienen del diablo. Ya hemos crecido. Así como Venezuela dice que es otra, sí es otra en el poder del Espíritu Santo, porque hay ríos de milagros que están sucediendo. El favor de Dios está en nuestra nación, pero el que está bajo presión y le hace caso más al diablo que a Dios, no ve esas grandes cosas. ¿Qué fue lo que pasó cuando Lot se apartó de Abraham? Él pudo ver ahora, dice, ahora vas a empezar a ver cosas grandes y maravillosas. El Lot que está estorbando nuestro corazón tiene que salir, hay que sacarlo y hay que ayudarlo a salir, tiene que darle una patadita que salga más rápido para que uno pueda entrar en la visión verdadera y completarla. Esa palabra vino a mi vida y me traspasó y bueno, eso era llorar y llorar porque la palabra primero me decía, porque me había acomodado, ¿entiendes?
Y eso es la fe. Ya uno no prende vela, no mata animales. Ahora entramos a un nivel de fe mayor y a mayor el diablo va a atacar sutilmente, acomodándote con el conocimiento que has aprendido. ¿De qué vale entonces tener un conocimiento y no tener espíritu? De eso se trata, de que reciba en el corazón lo que Dios tiene y lo vaya y lo active. Y hoy es tiempo de activación. Lo que está sucediendo en estos lugares, bueno, Dios nos bendijo. Para nosotros es nuevo movimiento. Para Dios siempre ha existido. Pero nos tocó a nosotros y cielos abiertos para Venezuela. Hay cielos abiertos para tu familia, hay cielos abiertos para tu economía, hay cielos abiertos para el ministerio, hay cielos abiertos para la palabra de Dios que ha estado bajando fresco. Y hay que tomarlo en este momento. Los que estaban como Lot, estaban descuidados, que estaban pendientes de sus propios beneficios, que estaban pendientes en el ministerio, en un nombramiento. Porque vemos dos visiones, la visión de Abraham, que Dios le dio, la visión de Dios y la visión de un hombre. Abraham era un hombre de pacto, donde llegaba a levantar un altar, no podía estar sin estar orando, sin estar bendiciendo a las personas, ¿ves? Y pactando. Y Abraham, un hombre de oración. ¿Cuánta gente ha bajado la oración por la opresión que hay ahorita? Para eso es la iglesia de Cristo, para que venga, para que adore, para que te prepare, ¿ves? Para que todos seamos uno como Cristo es uno con el Padre. Cuando nos hacemos uno, cuando se ora y se ora, se derriban las cadenas y los argumentos. Hoy estoy aquí, pero yo he pasado procesos también y he necesitado que los pastores oren por mí, así como también cada uno. Y dice, el más fuerte ayuda al más débil. Y el enfoque ahorita es más fuerte, necesitamos más oración y más unidad. El diablo viene a traer su propia visión, no ores y que todo el tiempo estés mirando abajo. Hechos 15 dice, el 16 dice, después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿En dónde está ese tabernáculo hoy en día? Nosotros, haga así, ve, aquí. Hay que repararlo, hay que repararlo pronto. Porque las multitudes que ya están por llegar, porque están ya en camino, necesita que en ti vean ese tabernáculo preparado. Que cuando tú camines, digan, aquí hay presencia, aquí hay buena voz, aquí hay buena expresión, aquí hay buen hablar. Se siente diferente cuando Él habla. ¿Bien? Se siente diferente cuando Él habla, cuando ella habla, cuando un joven habla. Eso es lo que está pasando ahorita. Se descuida la oración. Ahora, no voy a criticar al que no ha podido lograrlo. Tengo que esforzarme yo más. La Biblia dice que tengo que ser valiente y después dice muy valiente. Ese muy valiente añade que a esforzarse un poco más para que otros puedan ser beneficiados. Y no creer que soy yo el que me la sé, porque ya veo arriba. Cuando yo veo arriba, como Dios le dijo a Abraham, yo también estoy viendo a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ves? Que Él en la cruz no me llamó a mí y me dijo, mira, si haces esto, no, Él agarró y fue a la cruz sin decirme nada. Y después que yo me di cuenta de que Él fue el que pagó por mí. ¿Cuántas deudas no le ha pagado Cristo a ustedes? ¿Cuántas deudas? Usted está sentado ahí, ya estuviera muerto si no fuese por Cristo, que ya lo predestinó para este tiempo, para este momento. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y este es nuestro tiempo. Tiempo de nacer en un nuevo movimiento para esta nación. Usted tiene que estar expectante de lo que Dios está haciendo en la casa. Como dice la palabra que Dios dio, que la música, no seamos un espectador. Yo creo que hay que empezar a empujar a las personas. Hale así el que está a tu lado, dice, ya no hay que hacer un espectador. Dígale. Así que prepara tu mochila, tu maleta, dile. Y prepárate porque mañana puede ser tú que sale en comisión para esa cruzada que van a ciudad en ciudad, porque esto ya se encendió. Esos altares están encendiéndose en cada ciudad. Así que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Diga, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, ya no me mando yo, diga, ya no me mando yo, me manda Cristo. Ya no tengo voluntad propia, sino que ahora voy a trabajar para que Dios
haga su voluntad en mí. Ese es el verdadero evangelio en la madurez del evangelio. Allí es que vamos creciendo. ¿Ve? No podemos ignorar a una persona que está llegando y acusarla de lo que no ha podido alcanzar. No, somos niños. Dice que somos como niños cuando entramos en el evangelio y vamos creciendo. Pero los otros que están arriba, los tutores, nos van ayudando hasta que sea destetado, hasta que pueda comer sola, hasta que ore y se pueda defender del diablo, hasta que tenga discernimiento, lo que es bueno, lo que es malo, lo que nace de la concupiscencia, lo que es el ataque del diablo, las tentaciones. Ahí usted empieza a caminar en lo nuevo, en el crecimiento. Ya Dios está con usted, entonces no necesita estar todo el tiempo como un niño, oren por mí, oren por mí. Eso se ha repetido, esto se ha enseñado, esto es una escuela de la fe. Aquí todos van creciendo. A veces nosotros quedamos, otros salen, pero hay un propósito en todo este mover. Dios dijo que era Venezuela completa. Hay un video, hay una palabra de Dios, hay una palabra revelada a esta casa, hay una palabra revelada a esta nación. Él dijo que pronto, se iba a escuchar una voz en Venezuela. ¿Qué es lo que se necesita? Diga, un lenguaje celestial para cambiar todo esto. Una orden celestial. Cuando esa orden llega allá, el desatar es pronto y es inmediato. No hay nada, no hay frontera terrestre, aérea, ¿ves? Marítima que pueda frenar las bendiciones que van de venir. Hay una palabra y tenemos que caminar en esa palabra. En la parte almática hay que apartarla. Bueno, tenía gripe y por eso me quedé en la casa. Hay que cambiar ese lenguaje. La gripe no me puede frenar. Ese está como el cuento ese, que amaba a la novia y todo aquello. Pero si llovía no podía ir. Por ti cruzo los mares, pero vas a venir esta noche. Bueno, si llueve no voy a poder ir. Entonces hay doble lenguaje sutilmente en la iglesia. La religión trata de disfrazarse nuevamente. ¿Quién era lo que se resistía para los milagros, para que la gente llegara a lo nuevo? Es la religión. ¿Ve? Y Pablo dice en Romanos 12 que hay que renovar tanto el espíritu como... Y hay que renovarlo con estos movimientos. Para muchos es locura salir, dejar todo. Pero cuando usted está en esos lugares, Dios, cuando viene de regreso, usted consigue su nevera llena. Usted consigue lo que le hace falta. Porque usted así como jala los milagros allá, porque usted está bajo obediencia y está orando por una persona. Mira, Lupo, mira, esto fue lo que pasó ahorita. Nuevamente, está moviéndose, el Espíritu está moviéndose. Y Dios nos dijo allá, en la reunión que tuvimos antes de venirnos, que era el río, este era el movimiento de gloria que Dios había anunciado ya. Y empezó. Lo que vimos allá en Rubio era un río, un movimiento sincronizado que todos quedamos asombrados. Nosotros que estamos ahí, estamos asombrados. Pero claro, ¿por qué? Porque Dios había hablado de un movimiento de gloria. Ahora esto parece, bueno, Maldonado habló de gloria, compró el libro de la gloria y ahí estoy. La gloria es Dios mismo en nuestra ciudad, en cada uno de nosotros. Cuando Dios te bendice y vienes acá y le dice al apóstol, Dios me habló, Dios me dijo, y usted como Dios le dijo, va a traer buenos frutos, porque lo que da Dios es bueno. O sea, Dios no te va a lanzar por un voladero, Dios siempre te va a levantar. El que anda en razonamiento, el que anda como la visión del terrenal, como la de Lot, Génesis 13, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que el razonamiento los lleva a decir que todo el tiempo es Dios que le dijo. ¿Ve? Pero te voy a decir algo, yo sé que todo está en Dios y nosotros amamos a Dios. Hay cosas que Dios te deja que tú hagas y Él te está observando. ¿Ves? Para que tú hagas algo, como Pedro que se bajó de la barca, por ejemplo. La gente lo criticaba que se hundía, hay predicadores, pero es que el problema es que hizo algo, se fija en el mensaje, en lo que no es. Hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto. ¿Ve? Venezuela ya está lista porque ya este movimiento de milagros, de señales, no es que voy a adorar, no, es necesario, pero eso es terrenal. Los milagros son para acá. ¿Ve? Todavía Pablo dice, wow, hay que poner la mirada arriba. Pero Dios se complace en que tú ames sus milagros. Dios se complace en que la gente no se muera, que sea sana.
aunque tenga que partir después. Pero nada más esa locura que tú le das a orar por una persona que está torcida. Otras religiones se caminan por aquí, se van por allá. Ahorita hay un movimiento donde, como dijo, voy a levantar hombres, mujeres que amen los milagros para este tiempo. Un remanente. En ese remanente yo quiero mantenerme. Yo no sé si usted se quiere mantener, pero si usted está dormido, sacúdase, levántese, haga algo, pero entre en ese río para que usted también disfrute de las bendiciones de Dios. Dice, por lo cual yo juzgo que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles y que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Acuérdense, cuando uno va a predicar, uno tiene que predicar ¿a quién? A Jesús, y no caer en esas cosas. Ahorita estamos viendo más fruto porque la gente no está viendo si collares, que si está vestido de color, no. Si tú tienes a Jesús, tú vas a hablar de Jesús. Si vas a tener contienda o una visión terrenal como lo que se la pasaban contendiendo sus pastores, que el mensaje siempre va ahí con una cizañita de que yo tengo la razón y ustedes están pelados. Entonces ya en el mundo espiritual hay un choque y no accesas porque bajas al terreno de la persona. Si está en la rebelión se va a manifestar eso. Y entonces uno se baja de la gracia y cae en ese terreno. Estamos grandes para predicar ¿a quién? A Jesús. Yo estoy aquí porque Él se me reveló a mi vida, así como cada uno. Dios es espíritu. ¿Cuántas veces no le hablaron a uno y lo traen convenciendo para él? ¿Ve? Pero Dios lo convenció. Dice que el Padre es el que añade, pero el que da el acceso se llama Jesús. Eso lo estamos ayer orando, y es verdad. Él los trae, pero tienen que pasar por ahí. Entonces, hay mucha gente que quiere llegar a Dios sin estar bajo obediencia, porque Jesús representa la obediencia. Cuando yo hablo de Abraham, me inspiro en Abraham por el hombre de la fe, el padre de la fe. Pero ¿quién transmitió eso a Abraham? Por la de los diezmos. ¿Quién fue que le llevó los diezmos a quién? ¿Ve? Cuando Jesús llegaba en los diezmos es lo mismo. Él tenía que cumplir eso porque él estaba cumpliendo la ley. Entonces, los argumentos ya del diezmo y la ofrenda, ese es cuento viejo. Lo que pasa es que el diablo lo trae a memoria. ¿Ah? Porque él no tiene nada nuevo que sacar. El diablo se le acabó todo cuando lo sacó Dios del cielo. Él no tiene acceso, pero trata de que todo el mundo sea como él. Aquí no hay ninguno como él. Los que tienen acceso a lo celestial son los hijos. Los que caminan en el verdadero es Jesús. Allí. Entonces, ya basta de tratar mal a la esposa, de tratar mal al esposo, de tratar mal a los hijos. Dios nos está hablando cada día más que tenemos que, bájale una, porque esto está caminando acelerada. Entonces, ya basta, hay que traer esas cosas nuevas. La obediencia trae paz. Así de sencillo. Primero, creer. Uno está yendo torcido por ahí. ¿Qué va a creer uno en uno mismo si anda torcido? Cuando estás en esas condiciones no crees ni en ti ni en nadie. Necesitas la ayuda. Y viene alguien lleno de Dios que ya ha pasado por ahí, porque para que Abraham mandara a los discípulos, hijos nacidos en casa, y los fuese armado, Dios tuvo que tratar primero con Abraham, como un padre en su edad avanzada. Y Abraham tuvo que esperar un tiempo, pero luego ¿qué? Ese tiempo llegó. Diga, el tiempo llegó. Ese tiempo ¿de qué? De paciencia, de madurez, obediencia. Pero es que obedezco todo lo que sí, pero hay un tiempo en crecimiento. Así como vas creciendo en la fe, la obediencia te lleva a ese crecimiento. Y cada día va a ser mayor. Porque ya no vas a decir, bueno, sí, está bien, pastor, sino que vas a decir amén. Ese amén lo vas a decir con discernimiento. O sea, de que lo cumplo. Si hay algo que está torcido, Dios va a enderezarlo. Pero tu corazón siempre quiere hacer lo bueno. Y de ahí es donde tenemos que trabajar. Cuánta competencia, cuánta maldad, cuánta contienda. El salmista dice, aléjame de aquellos que con su boca me bendice, pero en su corazón piensan mal de mí. Ahí es que yo tengo que trabajar. Yo no puedo engañar a Dios. Quizás al hermano que no conozca a Cristo del mundo, porque su espíritu está allá. Pero los cristianos, los hijos de Dios, nosotros somos carta leída. Hay gente que te ve afuera y te dice, tú has cambiado, tú cambiaste, ya no dices grosería.
¿ves? Pero está la astucia por dentro, que ahí es donde nosotros aquí en el altar, ¿ves? Nosotros los pastores que hemos crecido, ya hemos pasado por ahí, ¿qué sucede? Es lo mismo. Ellos te ven por fuera, pero nosotros te vemos por dentro. Ahora dice, sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, ahogados y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles, escuche bien, y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos. Vuelvo otra vez. Entonces le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, a elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo Bernabé, o sea, bajo cobertura apostólica. Y dice, a Judá, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, ¿lo enviaron en qué? A esas cruzadas, ¿verdad? Yo le dije, prepare su maleta. No reciba esto en la mente, en su espíritu. Diga, y escribí por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Nos ha parecido bien, el 25, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, no le está enviando a cualquier cobertura, está enviando a apóstoles que tienen sus marcas en su cuerpo, que han pasado con ofensa. ¿A cuánto le ofenden los muchachos en la escuela? ¿Quién le ha dado? Me contaron por qué a uno le dieron una cachetada. Bueno, pero ha pagado un precio, pero está dispuesto y Dios lo ha bendecido. Esto no es para uno solo, esto es para todos. El evangelio no es de sobadera, es de formación. El evangelio es sufrido, como dice el apóstol Pablo. No como me lo predicaron cuando llegué aquí, que alguien me decía, mira, tengo casa, tengo carro, y con eso predicaba todo el tiempo y le decía, pero bueno, cuando se te echa a perder el carro, cuando es esto, no vas a predicar a Jesús. Aquel es el otro también, que se predica el mismo, Dios hizo conmigo, de ahí no sale. Pero cuando se equivoca, todos los que creyeron en él, ¿ve? Usted no vino a buscar hombres, usted vino a buscar a Dios. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos? Pedro dijo eso. Por eso le digo, es importante recibir esto. Pedro dijo, no, Señor, no, Pedro, tú eres el primero. Entonces, ese amén, yo sé que estamos hablando de fe. Y en nuestro corazón ya con el Espíritu Santo nos hace dar ese amén con seguridad. Antes Pedro no tenía el Espíritu Santo, estaba en Jesús. Entonces, por eso él hablaba, te hago una enramada. Habían cosas que no entendía, pero él obedecía con su terquedad y todo como era, pero obedecía. Y Dios siempre, Jesús siempre vio y ve a las personas terminadas. Que eso es lo que le estoy pidiendo a Dios. ¿Ves? No, tanto para mí como yo para otro veo a las personas terminadas. Porque entonces, cuando me descuido de la comunión, de la oración, empiezo a criticar, porque hay dos reinos, el reino de Dios, que es una comunión continua, y cuando uno pone pausa por algunos días, empieza a trabajar el otro. Hay gente que está parada en cualquier lugar, y hay músicas no cristianas, a esto veo a los que han tenido esa revelación, y empiezan a darle. Entonces, Satanás viola, ¿entiendes? Viola, y ustedes sin darse cuenta entran. ¿Por qué? Porque se ha descuidado la comunión. Yo dije que no me iba a contaminar con música. Yo me determiné a creerle a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando venía una música de tambores, de merengue, yo lo que empezaba a cantar Espíritu Santo, ve, siempre. No le dejo la cabida. O sea, hay que estar despierto, ¿ve? Porque si usted se acuesta a dormir, el vecino pone una música, ponga alabanza y me acuesto a dormir. Esta es una guerra que hay.
Y es una guerra. Lo que está pasando a nivel mundial no es contra la política. Lo que está pasando en Venezuela no es contra la política, es contra la iglesia de Jesucristo. Mientras que haya muerte y la gente no conozca a Cristo, esa es la gran batalla aquí en la tierra. Esto es mundial. Por eso le dijo a Abraham, extiende tu mente, extiende tu mirada y ya basta. No es nada más Guarena, o sea, es la nación. No es nada mi hijo, mi esposa, mi vecino. No, aquí tenemos que ver. Y si hablamos de humanidad, hablamos entonces global. O sea, hay un movimiento que están matando a los hijos de Dios, que eso también está escrito. ¿Ves? Entonces no podemos caer en una tristeza porque ellos, los que se van bendecidos ya con Dios. ¿Ves? Entonces el problema no es la muerte. El detalle aquí es que mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos que cumplir la gran bendición de Dios, que es la visión de Dios, que es que todos conozcan al Padre nuevamente, que esa separación se acabe como Cristo ya lo hizo en la cruz. Ese es mi trabajo. Medito en eso de día y de noche, y aunque no predique alborotadamente, porque a veces uno se pone suavecito, usted puede predicar también. Es tu corazón. Convéncete de que Dios está contigo, que seas amigo como Abraham estaba convencido, y que eso fue lo que él salió de su parentela. Hay gente que tiene miedo de abrir paso. Hay gente que tiene miedo de desatar el proyecto que tiene en su corazón, porque se siente fracasar antes de empezar. Ni siquiera lo ha intentado. Hay gente que son un potencial aquí para servir, pero no, el temor los tienes paralizados y las dudas. Si tú solo crees como hizo Abraham, Dios te va a usar grandemente, así como ha usado a cada uno de los muchachos, como está usando al apóstol y como está usando a los hijos en las naciones. Todo es un trabajo que Satanás quiere dañar tu corazón. No es el pastor, no son los hermanos de la iglesia. Guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él mana la vida y de él mana la vida. Guarda tu corazón de que de esos ídolos de ira. La gente piensa que nada más es ídolo de prender vela. No, ídolo de hay una ira en la contienda por no haber alcanzado. Hay un ídolo de fracaso, hay un ídolo de falta de perdón en el corazón. Hay un ídolo que es de miseria, que agarra la posición de prosperidad. Cuando usted empieza a ver cuál es el ídolo, usted tiene que darse cuenta que es lo que lo visita a cada momento. Eso tiene que salir en el nombre de Jesús, de su corazón, para que entonces la visión de Dios pueda terminarse como tiene que ser. Visión de Dios y visión de hombre. Ahora todo lo que estoy viendo así. Dios me habló. Ahora fíjense, Dios te habló de Abraham, pero ahora lo que abra lo veo así. Aquí hay una visión que es la visión de Dios. Fíjense esto. ¿Les pareció bien a los apóstoles que ya habían pasado por el sufrimiento, que ya estaban entrenando a gente, enseñándolos, pero a ellos nada más no les pareció bien? Cuando están alineados a las cosas de Dios, ellos van a reflejar lo que a Dios les gusta. Van a amar lo que Dios ama. Van a aborrecer lo que Dios aborrece. Vas a rechazar lo que Dios rechaza. ¿Ves? Esa es la gran bendición. No estamos hablando como gente dice, ustedes lo que están es idolatrando al hombre. Mentira del diablo. No se le ha revelado lo que es honra. No se le ha revelado entonces lo que es idolatría verdaderamente. Porque ya en su corazón hay un ídolo de ¿qué? De murmuración. Antes de hablar hay que ir a la presencia. Escuche bien, Satanás estaba adentro, no estaba afuera. Y cuando él estaba ahí, hemos estado hablando todos estos días de eso, él quiso ser como Dios. Y cuando se contaminó, entonces dijo, wow, no me voy solo, voy a contaminar a los demás. Hay gente que tiene, cada uno se hemos probado, escuche bien, esto nos va a visitar. A cada quien lo visita eso que pasó allí. Pero usted tiene a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo lo redarguye de que cuando usted se siente mal que habló de alguien. Entonces el Espíritu Santo lo está redarguyendo. Ahí tiene que trabajar del arrepentimiento verdadero. ¿Qué sucede? Que dice, hay gente que tiene que pasar esto con Dios, en comunión, buscando el quebrantamiento para que eso salga. Ahora bien, hay personas que hace como Satanás, que él quiso levantarse contra la autoridad y como fue desarraigado, empieza a visitar gente para contaminarlo. Cuando usted vea eso, usted va a ver el diseño del diablo. Eso fue el principio, eso fue la caída. Ahí empezó todo el conflicto. Ahí empiezan los mensajes en la Biblia, lo que usted lea.
Cuando usted se expresa, usted siempre ve que hay dos conflictos. Está la visión de Dios y está la visión del diablo. Acuérdense que ese es un paralelo, que ese es un trono, que Él dice que se lo hace semejante, subiré y haré. Ya Él no tiene acceso al cielo. Él fue desarraigado. Y la rabia que le da es que nosotros podemos ir porque Dios nos lleva. Ezequiel número 11 dice, y me llevó Jehová en visión de Dios. En visión de Dios. El que nos traslada es Dios. El que nos mueve es Dios. ¿Te das cuenta? Nos lleva, nos trae, ¿ve? Y eso a Satanás le mueve el piso, le mueve todo el infierno. Que él ya no tiene ese acceso. Por eso él no tiene nada nuevo. Por eso lo que hace es repetir los ataques. Repiten el divorcio, las peleas. Repite la división. ¿Ve? Pero cuando usted tiene la comunión, usted entra en la comunión y tiene esa bendición de que el Espíritu escucha y se lo hace saber. Eso está en la palabra. Yo tengo que ver si estoy en la visión de Dios o estoy en la visión terrenal del diablo. Ahí tenemos que caminar para poder accesar a otros 9 niveles de fe. Y le decía esto por lo siguiente, perdón. Fíjense lo que dice el 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, escuche bien esto, ha parecido el 28, al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense el lenguaje cuando usted está en comunión. Al Espíritu Santo y a nosotros, al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cuántas veces en la iglesia usted deja botado al Espíritu Santo? Y dice, y el Espíritu Santo, pero es al rato, ¿ve? Y se pone uno primero que el Espíritu Santo. Claro, no es que usted va a estar todo el día el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, no. Ya eso es de corazón. Es espíritu, le hablo a tu espíritu. Tú sabes que yo me puedo parar aquí, Señor, si me llego a equivocar en una palabra, tú sabes que eso no es. Mi intención es esta y esta y esta. Todo fuego extraño no proceda para nadie. ¿Ves? Si el diablo quiere usar a alguien, bueno, pero a nosotros no nos va a usar. Y entonces empiezo a orar, ¿ve? Y le digo a Dios, cúbrelo y cúbreme, porque es un mundo espiritual. ¿Ve? Hay un mundo espiritual y es muy sutil el ataque del diablo. Yo me puedo parar aquí y decirle un mensaje bonito, pero mi vida puede ser un desastre, yo me guarde. Entonces hay cosas, como les dije, en la madurez que falta alcanzar, que vamos creciendo. Pero hay gente que se ha determinado a seguir al diablo y no a Dios. Y les pareció bien al Espíritu Santo. Entonces vemos la visión de los apóstoles alineado a la visión de Dios y el que habla es el Espíritu Santo. Ahora, cuando habla el Espíritu Santo, quiere decir que los cielos se abren. Quiere decir que la visión terrenal, casi como Lot, ¿ves? Uno dice, wow, miren lo que pasó con Lot rapidito acá. Lot, cuando él vio, él llegó. Dice que en esa tierra que se veía bonita, cuando se iba acercando, había la maldad y habían hombres de maldad, pero una maldad fuerte. ¿Ves? Eran maldad. Entonces la gente dice, wow, él llegó hasta ahí, pero él mismo, eso se atrae, ¿ves? Porque cuando la gente murmura, se va a reunir con gente que murmura. Cuando la gente contiende, se va a reunir con gente que contiende. ¿Entiendes? Y cuando no hay obediencia, hay rebelión. Y el resultado de la rebelión, o de la obediencia primero, es la bendición. El resultado de la rebelión es la inmoralidad. Entonces, ¿qué representaba Sodoma y Gomorra? La inmoralidad. Y todo aquel que quiera llevarse independientemente de la visión que Dios ha dado a la iglesia, porque Jesús dijo, me ha dado toda potestad, y yo se la doy ¿a quién? A la iglesia, a Pedro, a la iglesia. A la iglesia es que le doy toda potestad y toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Hay cosas que nosotros como venezolanos, pero como hijos de Dios primeramente, tenemos que tomar la autoridad. Pero ¿cómo ejercemos la autoridad? Dejando de murmurar. No es que no la tienes, porque Cristo Jesús ya la tomó en la cruz, la recuperó y te la dio. Y ese sacrificio no es en vano. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que está en ti. Claro, lo está activando, ¿ves? Está diciendo, oye, que otro no tome el lugar de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te dice. Así que no te canses y no pierdas tu fe, porque el lugar que Dios te ha dado, o sea, Dios te ha dado un lugar en el reino. Dios te ha dado una visión. Cuando yo hablo de la visión de la casa, hablo del reino. O sea, no podemos estar hablando que sea una visión porque se me ocurrió una visión. No, es en el reino, ¿ves? En el reino de Dios.
Y cuando vemos que el Lot se acercaba allí, ¿qué fue lo que hizo? Se contaminó. Pero había una raíz. Cuando él se separa de Abraham, él dijo, yo lo puedo lograr ya. Ya en su corazón pensaba que él podía prosperar. Y no tenía la revelación de que solo no podía. Hay gente que ha llegado al ministerio, escuche bien, como dice, con las tablas en la cabeza. Estoy hablando de gente que no conocía a Jesús, pero estoy hablando de gente que conocía a Jesús en otro ministerio, pero nunca quisieron romper, pagar el precio, ¿entiendes? Hay que pagar un precio. En la obediencia hay que pagar un precio como Jesús pagó un precio. Él hizo lo mayor, a nosotros nos toca lo más fácil. Entonces, cuando uno rompe eso, ve la bendición y se abren los cielos. Yo estoy hablando y yo sé que cada vez que yo hablo de esto, Dios me mueve a mí, porque sé que hay cosas que no están bien, pero estoy buscando y el primer paso que tienes que hacer tú o la iglesia es reconocer que hay una rebelión en el corazón y que todavía estamos creciendo y que nos falta. Cuando llegó ahí se manifestó el lesbianismo, el homosexualismo. Escuchen, en Romanos dice 2 o 1, 28, 2, 28, 1, 28, que por no tomar en cuenta a Dios, no tomar en cuenta a Dios, los entregó a su mente reprobada. O sea, si hablamos de una visión, la visión de santidad de Dios, que viene de Dios, todo lo que viene de Dios es santo, o la visión de la inmoralidad. No se puede servir a Dios y seguir en adulterio. No se puede seguir a Dios y seguir en fornicaciones. No se puede seguir a Dios en eso oculto, porque ese es el lo que tiene en el corazón que no ha dejado prosperar para la gran visión de Dios. Todos estamos llamados. Si nosotros volteamos atrás, no somos los mismos de hace años. Somos diferentes. Dios nos está bendiciendo y nuestros hijos van a ser mayores. Los hijos que están naciendo ahorita en el vientre, en esta casa, y los hijos en el reino de Dios, están llenos del Espíritu, levantan sus manos, ya en el vientre se están adorando. ¿Ves? Tenemos que darnos cuenta que hasta aquí, de aquí para abajo, nosotros no podemos permitir que estas cosas viejas continúen a nuestros hijos. Nosotros, Dios nos puso como muralla para proteger a nuestras generaciones. Dios se reveló con esa intención hasta aquí. ¿Ves? Las enfermedades, las idolatrías, usted, si su familia no ha llegado, no se preocupe. Este año se ha declarado cielos abiertos, como fue recuperado, porque aunque estaba en ese lugar equivocado, Dios le dio una nueva oportunidad. Escucha bien esto, ya bájale un poquito. A los que están en obediencia, a los hombres de Dios que están en obediencia, Dios, escuche bien, Dios se encarga de sus problemas familiares. Escucha bien esto. Segunda de Samuel, capítulo 18. Si se lo da, dáselo. No te frenes. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Absalón, hijo de David. Fíjense esto. Hijo de David el rey, un adorador, un hombre escogido por Dios, conforme su corazón el corazón de Dios. Pero lo que sucedió ahí, cómo se levantó su hijo contra el rey David, su propio hijo. ¿Ve? Pero yo lo que veo ahí es la mano de Dios. Porque dice que David escogió a 3 hombres que estaban con él y peleaban. Si lo ponemos allí, hay gente que están con el rey y pelean en la visión. Pero Joab no estaba. El hombre que le dio la primera fue el que ese mismo quería matar al hijo. Él le dio una orden y le dijo: cuiden al joven Absalón. Miren cómo les dije la otra vez, los que están en la visión de Dios siempre van a buscar un lenguaje de perdonar, de restaurar. Escuche bien, eso es lo que va a salir del corazón cuando uno es tratado en el corazón. Aunque esté equivocado, uno siempre va a buscar una solución. Entonces, allí vemos a David como padre y vemos a un Abraham con Lot como padre, siempre reflejando lo que Dios quiere realmente en nosotros, que perdonemos continuamente y no nos cansemos de perdonar. Esa es la visión de Dios, porque para eso entregó a Jesús, su único hijo. Entonces, si Él entregó lo mejor, ¿qué le vamos a entregar nosotros a Dios? Si Él entregó a Jesús, oye, una buena semilla, ¿ves?
y está dando fruto todavía. Cuando vemos esa parte, quiero que sepas y voy a declarar esta palabra. El versículo 9, ¿lo pusieron allí? Ok, pero voy a resumir rápido. Después que él envía a estos 3 hombres y lo armó con equipo, le dio una orden y todos escucharon. O sea, lo que le dijo es: no maten a Absalón. Y se fueron. Absalón en un enfrentamiento con el ejército de David, de su padre. Pero en ese ejército huye y no lo matan allí. Luego va por las montañas y bueno, en un lugar, y pasa con la mula, dice en la versión. Y el Absalón se queda enganchado con un árbol, con una, ¿cómo se llama? Una encina, ¿no? Ok. Y él se queda enganchado, pero la Biblia dice, la palabra dice que él estaba vivo. ¿Ve? Y luego el que estaba allí, uno de los del ejército de Joab le dijo, del batallón de Joab, le dijo: wow, voy a avisar. Y fue y le dijo: he conseguido al joven Absalón, está en tal lado. ¿Y por qué no lo mataste? Si te fuese entregado 30 monedas de plata, un cinturón, creo que eran 30 o 10. Bueno, ahí está, la Biblia está ahí. Entonces el cinturón, me imagino, pastor, que es como los méritos que usan los generales, ¿no? Que se lo ponen, mira, tantas estrellas, tantos soles. Y él dijo: no, porque primero tú me fueses entregado, el primero que me entregaba eras tú. Y tú escuchaste muy bien cuando dijo el rey que no toquen al joven Absalón. Yo no. ¿Qué le dijo? Estoy perdiendo el tiempo contigo. Y se fue y se llevó a los del equipo. Cuando llegó, vio al joven Absalón, él todavía estaba vivo. ¿Por qué no lo bajó? ¿Ve? No, entonces le encajaron 3 flechas y los otros hicieron lo mismo. Recuerden, Satanás contaminó y contaminó a los demás. Este vino, contaminó a los que estaban con él. Ya su corazón estaba eso. Y andaba con un hombre de Dios. Andaba con un hombre de Dios. Andabas en una iglesia que Dios bendice. Te puedes congregar, pero realmente estarás bajo cobertura. No es reunirse como dice el apóstol. Vienen y te reúnen y después se van. No, no. Dios tiene que contar con ustedes, con todos, no con algunos, con todos como un solo cuerpo. Cada uno, no podemos todos ser profetas, todos no podemos ser apóstoles, pero a donde el lugar que Dios te ha traído es un lugar de honra. Si ves al hombre no lo vas a ver así, pero si ves a Dios, así sea donde te ponga, vas a ver Dios grande como es grande. Y tú te vas a ver grande con Él. Eso es lo que viene, vale un poquito. Lo de Absalón, yo quiero que veas esto, porque él hablaba con el apóstol esta palabra. Dios me la ministró, yo se la transmito. El trabajo de nosotros es obedecer. Ese hombre que fue a avisar, él no hizo ese error, no cometió ese error. Él obedeció la palabra del rey. David había sembrado eso con Saúl. Lo que tú siembres ahorita, porque cuando David felicitó a Saúl, no lo mató cuando tenía la oportunidad, porque vio a Dios y no vio al hombre. ¿Ve? Él se alineaba a la visión de Dios. Y mira cuánto tiempo pasó, que entonces el que está abajo de autoridad de ellos, del ejército, vio eso, pero había alguien que quería hacer lo contrario. Alguien de autoridad que quería llevar otra visión. Alguien que se puede llamar pastor en la iglesia, pero en su corazón no tiene la visión de la casa. ¿Ve? Porque el amor tiene que estar allí. Cada uno de nosotros tiene que demostrar ese amor en la casa, en las empresas, en la iglesia, empezando en la iglesia. Y cuando él llega a Absalón, lo mata. Ahora yo digo una cosa, y le decía a Dios: wow, esto es tremendo. Porque yo no veía el árbol, yo veía era la mano de Dios agarrando a Absalón y diciéndole: ahora no es un problema familiar, es un problema ministerial. Usted se ha metido con la autoridad que soy yo. Lo agarró un árbol como una mano de Dios agarrando ese asunto. Quiero que sepas esto. Tu trabajo es obedecer, hombre de Dios, mujer de Dios. Tus asuntos, cuando tú obedeces, tus asuntos familiares se encarga Dios. No va a haber mano de hombre. Ahí no necesitaba una mano de hombre, porque si no lo fuese matado cuando él huyó. ¿Para qué lo dejó ir? Porque había un padre que estaba clamando y él le dijo, esperando como el padre al hijo pródigo, y le dice: wow, tú esperabas todos los días el padre al hijo que se había ido al mundo. Y él dijo: joven, hay jóvenes que se equivocan, no tienen la madurez, es un peligro, pero la mano de Dios está ahí. Es un peligro levantarse contra la autoridad, es un peligro. Entonces, no se trata de manipular, no, se trata que la Biblia lo dice. Y dice que cuando llegó el asunto, bueno, mira lo que llegó, sucedió.
yo quiero que sepas que mientras que uno obedezca y tú obedezcas como Dios te está diciendo, como dice la palabra, entonces tus asuntos familiares, Dios se va a encargar. Escucha bien, Dios se va a encargar, como siempre lo ha hecho. Pero esto tienes que tenerlo en tu corazón. Esto tiene que ser así. Nosotros nos toca es la obediencia, con una actitud correcta. Había hombres alrededor de él que no estaban, trataban de hablar igual, pero sus actos eran diferentes. Y ahí estaba, alrededor de David. Así que, así como eso en la iglesia, hay gente que no se le ha revelado esto. Y les digo, la Biblia dice en Apocalipsis, hay aquellos que dicen que son judíos y no lo son. Hay que despertar. Hay gente que se va a salvar, pero hay gente que no se va a salvar. Ya la Biblia dice que la voluntad del Padre es que todos se salven. Esa es la voluntad del Padre y a usted lo puede establecer donde usted quiera porque la Biblia lo dice. Ahora, la gente no quiere salvarse, ya es un asunto con Dios. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Carmen López, yo tengo tiempo con un dolor aquí. De verdad siento algo que no sé explicarlo, muy hermoso. Le doy gracias. Ya no tengo lo que sentía cuando llegué. Lo que siento es algo hermoso, un frío grande. De verdad que solamente yo sé lo que siento. Mi nombre es Fanny Rodríguez, Dios le bendiga a todos, más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Mi testimonio es que cuando llegué acá venía que no podía mover la cervical, el cuello hacia el lado derecho porque me dolía. Venía con 3 hernias, una rectificación cervical y un abultamiento del disco número 6 y no podía mover la cabeza hacia el lado derecho, ahora sí, para la gloria del Señor.